Quisiera que arrancáramos esta mañana. El título de la enseñanza para esta mañana es: Mi gracia es todo lo que necesitas. Y qué hermoso que podamos entenderlo a la luz de todo lo que Dios puede expresarnos a través de las Escrituras en medio de toda nuestra fragilidad. Y quisiera que iniciáramos meditando en Romanos capítulo número 13, Romanos capítulo número 13, verso 11, porque tenemos una gran necesidad de entender mucho esta gracia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en el tiempo en el que estamos viviendo, y más como el Señor nos ha venido advirtiendo. Estamos en tiempos finales, estamos próximos a que el Señor haga sonar la final trompeta. ¿Sí? No, para muchos una locura, para muchos un tema que durante años se ha anunciado, pero cuando vemos el cumplimiento de todo lo que Dios advirtió, de todo aquello que el Señor dijo, que cuando viésemos que todo eso sucediera, estuviéramos firmes, que levantáramos nuestra cabeza porque nuestra redención estaría cerca, de manera que no lo pasemos por alto. Alguien dijo: prefiero estar vigilante respecto a la venida de Cristo, así todavía no suceda, y no descuidado, no sea que acontezca ese día y mi corazón esté en otro lugar. Y ciertamente dice Romanos capítulo número 13 en el versículo número 11: y esto, conociendo el tiempo. No sabemos ni la hora ni el día, pero sí entendemos el tiempo que está aconteciendo. Y dice ahí que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, verso 12, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y ciertamente el Señor nos indica dónde pongamos nuestro corazón, hacia dónde nos va guiando Él, hacia dónde nos va dirigiendo. La noche está muy avanzada y pronto será el amanecer de el Señor. Estamos tal vez en los últimos minutos, ¿cierto?, del tiempo para poder encontrarnos en las nubes con el Señor. Y Mateo 24, 36, Mateo capítulo 24, en el versículo número 36. Dice la Escritura: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de ¿quién? Del Hombre. Y esta es una gran advertencia para nosotros, que tal vez podamos una y otra vez decir: el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, pero en la mente tenemos el Señor viene, pero en nuestro corazón podemos seguir nuestra vida común y corriente, como aconteció en los días de Noé. Todos los días veían más cerca, todos los días eso que habían iniciado hacía 120 años, la construcción de un arca, todos los días se veía más cercano cómo esa arca se estaba finalizando, cómo se estaban pegando tal vez las últimas tablas, cómo se estaban haciendo los últimos ajustes y acontecimientos asombrosos, porque la Biblia no narra que todos los animales que subieron al arca, la Biblia no describe que
Noé hubiese tenido que recorrer el mundo entero en busca de todos estos animales. La Biblia nos deja ver que todos estos animales llegaron por instrucción de Dios hasta el arca. Y el solo hecho de ver eso tan asombroso debiera alertar a la gente, pero la gente seguía viendo lo que acontecía, pero seguía ocupado en sus cosas. O sea, como que eso dice, uy, sí, mira todo lo que está pasando, pero en cierta manera seguía cada uno fundido, metido, encerrado en su propio mundo. Y dice que llegó el momento donde no fue Noé el que los dejó por fuera, porque no es el hombre el que pueda dejar afuera al hombre. La escritura dice que el que cerró la puerta del arca fue el Señor. De manera que cuando nadie más pudo subir, no pudo subir al arca, no porque Noé se lo impidió. Nadie más pudo subir al arca porque el que cerró la puerta del arca fue ¿quién? El Señor. Ya no hubo una segunda oportunidad. La oportunidad se había dado en todos los anuncios, en todas las advertencias, y el Señor de una manera categórica nos hace aquí una fuerte advertencia que no podemos pasar por alto. No para que produzca miedo, no para que produzca temor, porque esto no es un asunto de buscar a Dios por miedo, esto es un asunto de poder entender cómo Dios está despertando a su pueblo, cómo Dios lo está inquietando, cómo Dios lo está trayendo, cómo Dios de una manera especial nos está preparando ¿para quién? Para Él, y no lo podemos pasar por alto, para que no venga ese día y nos tome con un corazón frío y distante porque está sumergido en un mundo diferente al Señor, sino que el Señor nos ha dicho que estemos como vigilantes, que estemos atentos, velando en oración, ¿cierto? Y eso es para que la oración nos lleva a evidenciar, cada vez que nosotros buscamos al Señor en oración, eso es dependencia. Buscamos al Señor en oración es porque dependemos de Él, ¿cierto? Y no nos confiamos en nosotros mismos, no nos podemos confiar en nuestro propio corazón, necesitamos es confiar en el Señor. Nos confiamos en nuestro propio corazón y nuestro propio corazón nos puede engañar. Es más, tantas veces podemos estar fundidos en una vida de pecado y nuestro propio corazón nos está diciendo que todo está bien, hasta que Dios viene y desnuda nuestro corazón y nos deja ver que no está bien. Por eso necesitamos permanentemente ser confrontados por Dios en la realidad en la que estamos viviendo, y no porque Dios realmente nos quiera hacer a un lado, sino al contrario, Dios confronta nuestro corazón porque nos quiere acercar a Él, porque nos quiere apartar de lo que nos aparta de Él y quiere establecer lo que nos mantiene unidos a su corazón. Y dice que como en los días de Noé, la gente estaba ocupada en muchas cosas que no parecían malas. El asunto no es no estar haciendo cosas malas, el asunto es estar desapercibidos de Dios, desapercibidos de todo lo que está aconteciendo. Pero aunque no entendamos muchas cosas de las que pasan afuera, van a seguir sucediendo cantidad de cosas que tienen múltiples explicaciones, que tienen múltiples argumentos, que tienen múltiples puntos de vista, que tienen muchas formas de entenderse de una manera diferente, ¿cierto? Y a veces miro hacia afuera y digo, Señor, hay tantas cosas que no entiendo, hay tantas cosas de allá afuera que no son claras, pero hay algo que sí necesito tener claro. Si tenemos clara cuál es la vida que Dios nos ha provisto, aunque no entendamos cómo están sucediendo todas las cosas afuera, si tenemos clara la vida que Dios nos ha provisto, eso es suficiente para nosotros, es suficiente para nuestras vidas, ¿cierto? Y es allí donde tenemos que tener clara la vida de Dios. ¿Dentro de quién? Dentro de nuestro corazón, porque la firmeza solamente puede venir de parte de Dios, ¿sí o no? Por eso la Escritura dice, el que se crea firme, mire que no mire que no caiga. La firmeza nuestra, mis amados, es como arena movediza. Parece firmeza hasta que es probada y nos damos cuenta que la tal firmeza no es realidad, sino es Dios el que la produce en nuestro corazón, como lo estudiamos la semana anterior. La firmeza nuestra tiene que venir de parte de Dios. Cuando miramos al final de la semana anterior, la vida de los discípulos, pero la vida de los discípulos no la leímos cómo murieron de diferentes maneras, como unos murieron arrastrados, como otros murieron crucificados, como otros murieron apedreados, como otros murieron a filo de espada, ¿cierto? Como para que los miráramos y dijéramos qué pesar. No, mis amados, realmente esos hombres no tuvieron pesar de la forma en cómo murieron. ¿Y sabe por qué?
porque ellos ya habían muerto a su vida y había una nueva vida dentro de ellos. De manera que no es para que miremos eso como qué pesar, sino para que podamos mirar todo la firmeza que puede producir la vida de Dios dentro de nosotros. La firmeza en hombres que cuando vieron su vida expuesta a la muerte, mantuvieron firmes, pero no era su capacidad, era el poder de ellos. Dios los sostuvo para que entregaran su vida hasta la muerte, y ese es el poder que necesitamos obrando ¿en quién? En nosotros. Por eso Dios siempre nos está trayendo para ser un pueblo de oración, un pueblo de dependencia, un pueblo que permanentemente le está diciendo al Señor: Señor, yo no puedo, pero tú eres el que puedes obrar ¿en quién? En mi vida. Tú eres el que puedes obrar en mi corazón, como el dicho del Señor: cuando veamos todas estas cosas, velad y orad, es lo que dice la Escritura, en todo tiempo, que seáis por dignos de estar o de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo de ¿quién? Del Hijo del Hombre. ¿Quién tiene que hacer toda la obra en nosotros? La tiene que hacer Dios. Cuando Dios hizo la obra en todos estos hombres de la Escritura, vemos que todo lo que aconteció en ellos no fue el resultado ni de su esfuerzo, ni de su capacidad, ni de sus habilidades, ni de sus talentos. Todo lo que ocurrió fue el resultado de Dios, de cómo Dios produjo un quebrantamiento, y en ese quebrantamiento Dios hizo florecer la vida de una manera sobrenatural. De manera, mis amados, que eso nos ayuda a entender que el pueblo de Dios no debiéramos tener temor a lo que nos quiebra. Cuando entendemos qué va a suceder cuando Dios nos quiebra, cuando Dios quiebra la capacidad del ser humano, es cuando Dios de una manera sobrenatural nos va a dejar ver su poder obrando en nuestras vidas, para darnos cuenta que no somos nosotros, es Él en quién, en nosotros, ¿cierto? Porque somos sumamente frágiles. Veíamos como en Juan 14:10 la Escritura dice de una manera especial, cuando Jesús le está dando un testimonio a los discípulos y les dice que si ellos creen que el Padre es en Él, y que Él las cosas que dice no las dice por su propia cuenta, y que las obras que Él hace, las hace el Padre que mora en ¿quién? En Él. ¿Quién hacía la obra? El Padre que habitaba en ¿quién? En Jesús. Y después vimos unos versículos más adelante en el versículo número 19, donde el Señor dice, Juan 14:19, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Si el que hacía las obras en Cristo era el Padre, y ahora Cristo habita en nosotros, ¿quién sigue haciendo la obra? Porque no podemos perder de vista que de Génesis a Apocalipsis, todo es la obra de ¿quién? Todo es la obra de Dios, todo es la obra de Dios, menos el pecado. El pecado no es obra de ¿quién? No es obra de Dios, porque la Escritura dice que Dios no tienta a nadie, ni tampoco Dios puede ser tentado por él. Pecado, dice la Escritura. Y ahí mismo en ese capítulo 14, solo es un recorderis de lo que vimos la semana anterior, en el verso número 25, nos damos cuenta que no estamos solos, porque hemos sido sellados, sí, y dice ahí la Escritura que nos dijo o nos advirtió, nos dio a conocer todas esas cosas cuando estaba Él con los discípulos, y dice el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará ¿en quién? En mi nombre. Mire que, ¿cuándo vino Jesús? Cuando el Padre lo dispuso. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando el Padre lo envió. ¿Cuándo vendrá Jesús por segunda vez? Eso es decisión de ¿quién? Es decisión del Padre. De manera que todo depende del obrar de Dios ¿en quién? En nuestras vidas. Pero Dios nos ha sellado con su Espíritu, para que su Espíritu manifieste en nosotros el obrar de ¿quién? El obrar de Dios. Lo que es imposible para nosotros, es Dios el que lo hace posible. Nosotros nos vemos cantidad de cosas enfrentados a un mundo de frustración, pero bendita frustración que nos recuerda que no somos nosotros, sino es Él. La frustración para la generación del presente es algo muy difícil de asimilar, es algo muy difícil de enfrentar. Hoy en día el ser humano del tiempo presente tiene un muy bajo grado para soportar la frustración, y para soportar la frustración
porque en cierta manera las teorías de los seres humanos son de tú puedes, tú eres capacitado, tú eres el que lo logras, desarrolla el campeón que hay en ti, ha llevado al hombre a pensar que tiene que llenarse de logros y no llenarse de Dios, que es el que hace todas las cosas. Y en la búsqueda de todos esos logros, cuando no los alcanzo, me lleno de frustración, me lleno de barreras dentro de mi caminar. Pero qué hermoso que Dios nos va orientando y nos va librando de todo esto, ¿sí o no? Porque todos pasamos por asuntos así similares dentro de nuestro caminar, cuando Dios va evidenciando la fragilidad que hay en ¿quién? La fragilidad que hay en nosotros. Parece entonces ahí en Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 10. Cuando Dios obró en la vida de los discípulos, la vida de los discípulos pasó a un segundo plano, porque ahora la vida de los discípulos se volvió el Señor. Pablo antes vivía para Pablo, ¿sí? Y Pablo tenía otras metas, Pablo tenía otros gustos, Pablo tenía otros parámetros de vida, Pablo tenía otras cosas sobre las que se soportaba. Pero cuando la vida de Dios lo rescató, Dios empezó a librar a Pablo de Pablo y empezó a revestir a Pablo de Cristo. Y todo empezó a cambiar. Empezó a sacarlo de las cosas que piensa el ser humano y llevó a conectarlo con el pensamiento ¿de quién? De Dios. Y Dios está haciendo todo esto, que es lo importante, y le podamos decir: Señor, ayúdame a que yo no terque, porque a veces nos pasa a los seres humanos, a veces oímos lo que Dios quiere, pero aceptarlo en el corazón es un proceso que Dios necesita obrar dentro de nuestras vidas. Sabemos que lo mejor para nuestras vidas es la voluntad de Dios, porque es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cuántas veces nos encontramos luchando contra esa voluntad? ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo todo el esfuerzo por cambiar eso que es lo perfecto de Dios para cambiarlo por lo imperfecto que mío? Simplemente que muchas veces lo inclino por los gustos, por los deseos de mi corazón, pero que Dios nos dé la gracia de rendirnos a sus pies, de decirle: Señor, sí, así lo veo yo, pero ayúdame a entenderlo como tú lo dispusiste, ayúdame a entenderlo, ayúdame a que mi corazón se humille, ayúdame a que mi corazón lo acepte, ayúdame a que mi corazón lo abrace. Y Dios puede obrar todo este milagro ¿en quién? En nuestras vidas, porque finalmente Dios es el que tiene que obrar, librarnos de las cargas del corazón. Porque fácil, mire, lo más fácil es entrar a un lugar, cerrar la puerta y decirle: Señor, te entrego las cargas de mi corazón. Y después de haber orado, salir con todo el peso de las mismas cargas, porque aunque le dije al Señor con los labios que se las entregaba, salgo y todavía están pesando de una manera tremenda sobre mis hombros. De manera que me doy cuenta que la única forma de ser librado de mis cargas es que Dios mismo venga y las desate de mi corazón, que Dios mismo venga y las obre dentro de mi vida. Por eso es un regalo el don de fe que Dios nos ha dado, porque por la fe nos aferramos, por la fe ponemos confianza en todo lo que Dios puede hacer en mi vida. Señor, no puedo soltar esto, pero tú tienes el poder para soltar eso de mi corazón. No puedo dejar esto, pero tú tienes el poder para librarme de quién, de ello. Y eso me va llevando a un humillarme delante de quién, de Dios. Por eso Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 10, nos dice que todo lo que aconteció en la vida de estos hombres aconteció por el obrar de Dios, un obrar. Y ese obrar de Dios, Pablo lo describió aquí con mucha claridad, llamándolo la gracia de quién. La gracia de Dios, la gracia de Dios dentro de él. El Pablo está manifestando que han acontecido muchas cosas en su vida, pero él está dejando evidenciar que para que acontecieran todas las cosas de Dios, tuvieron que ser derribadas todas las cosas de Pablo. Y esto es tremendo, porque para el mundo de hoy, cierto, que se alimenta el cumple tus sueños, el cumple tus deseos y el logre tus metas, pues venir a un Dios que en lugar de llevarme a cumplirlas muchas veces me va a llevar a librarme de todos esos sueños que no realizan mi vida. O sea, pastor, que Dios no quiere que yo tenga mi carrera universitaria. No le estoy diciendo que no, que Dios no quiera que no tenga su carrera universitaria. Lo que le estoy diciendo es que Dios no quiere, es que usted piense que la vida, que esa carrera universitaria es lo que le va a dar vida. Entonces, cuando yo pienso que eso es lo que me realiza, que eso es lo que me llena, que eso es lo que me trae plenitud, entonces cuando eso, cierto, no se da, entonces inmediatamente voy a entrar en un gran conflicto dentro de mi corazón. Y más
Para muchos de los que vivimos hoy en día, porque ciertamente se dice que la generación de hoy es la generación de cristal, ¿cierto? ¿Y de cristal por qué? Por su capacidad de resistencia es muy ¿qué? Es muy poco, su capacidad de lucha es muy pequeña, ¿cierto? Pero en cierta manera Dios no deja de obrar en todos nuestros corazones para ser el que lucha, el que obra y el que vence en medio de todos nosotros. Cuando uno mira, casi siempre a Israel no le tocó luchar con sus enemigos. Cuando Israel por sí mismo luchó con sus enemigos, Israel cayó vencido y ante enemigos más pequeños que él. Pero cuando Dios fue el que peleó, los enemigos de Israel cayeron vencidos. Y eso nos habla mucho a nosotros. ¿Vamos a seguir peleando nosotros o vamos a dejar que Dios pelee nuestras batallas? Cuando Dios peleó con el faraón, ¿cierto? Si pudiéramos decir una pelea, porque es que ahí no había pelea, no había forma en que el faraón pudiera ponerle la más mínima resistencia. ¿A quién? Al Señor. Pero Dios le dejó ver, ¿cierto? Nunca el faraón y su ejército se pudo acercar a Israel, porque ahí estaba Dios en medio de ellos. Si Dios no se quitaba en medio de ellos, no se podían ¿qué? Acercar, ¿cierto? Fue Dios el que abrió el mar. No importa cuánta fuerza hiciera Moisés, si no era el poder de Dios que abría el mar. Es más, nosotros ni haciendo fuerza abrimos un charquito, como le aconteció en algún colegio, ¿sí? Que querían burlarse de un niño porque estaban hablando de cómo Dios había abierto el mar para que la gente pasara por medio de él en seco. El profesor de aquel niño era supuestamente ateo y él dijo: no es cierto lo que aconteció. Realmente Dios no abrió el mar, decía el profesor al niño. Dios no abrió el mar para que el pueblo pasara por medio de él en seco. Dios lo que abrió fue un charquito. Ellos pasaron fue por un charquito. Y el niño lo miró y le dijo: profesor, de todas maneras hubo milagro, porque en ese charquito se ahogó Faraón y todo su ejército. Y esa es la realidad que Dios pone. Hubo un acontecimiento sobrenatural, ¿cierto? Dios peleó las batallas, ¿sí? De una manera extraordinaria. El Señor dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién vencerá a los enemigos de nuestro corazón? Dios. Nosotros lo intentamos, pero caemos vencidos ante ellos. El que tiene el poder para tener esa victoria se llama Jesucristo, y ya nos la mostró en la cruz del Calvario. Pero dice Pablo en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de ¿quién? De Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y escuche, porque es muy importante que nosotros vayamos aterrizando todo esto con la guía de Dios acerca de la gracia, ¿sí? Ahí la puse en la Nueva Traducción del Viviente, 1 Corintios 15:10, esta misma porción, pero aquí lo deja ver un poco más claro, ¿sí? Ahí se la van a poner, 1 Corintios 15:10, que ya la leímos en la Reina Valera, dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, ¿sí o no? O sea, lo que has cambiado no ha sido por tu esfuerzo, aunque te parezca. Lo que has cambiado porque Dios derramó su favor sobre ti. Por eso la Escritura dice: no hay nada de qué gloriarse. Lo que pasa es que a veces Dios obró y nosotros nos queremos llevar el aplauso, considerando que nosotros fuimos los que lo logramos, y realmente el que luchó en nuestro corazón para lograrlo fue ¿quién? El que luchó fue el Señor, y Pablo lo está reconociendo y dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y empieza a decir: y no sin resultados. En la otra versión leímos: su gracia no fue en vano. Y ahora Pablo aquí dice de una manera especial:
Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. O sea que la gracia de Dios en una persona sí tiene que manifestar un fruto, ¿cierto? No es que la gracia de Dios vino sobre una persona y en esa persona no aconteció nada, ¿sí? Porque no olvide, no nos podemos engañar ¿a quién? A nosotros mismos. El ser humano se engaña ¿a quién? A sí mismo. Y dice ahí, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Escuche, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. O sea que ¿quién estaba haciendo todo lo que hacía Pablo? ¡Ay, qué hermoso! Por eso no hay lugar para la vanagloria, no hay lugar para la jactancia, porque todo es obra ¿de quién? Todo es obra de Dios. Todo lo que estaba obrando en la vida de Pablo, escuche, porque una de las cosas que a veces la iglesia nos frustramos mucho es que nosotros nos miramos esa punta de capacidades. Entonces miramos si otro tiene más capacidad, si otro tiene más habilidad, si otro tiene más destreza. Entonces me comparo con otro y me lleno de frustración porque yo digo, no, pero es que, ¿cómo lo voy a alcanzar? No, es que esto no se trata, la iglesia no es un desfile de talentos, de capacidades, de habilidades, de destrezas, de sabiduría humana. Eso no es la iglesia. La escritura antes dice lo contrario, lo vil, lo ruin y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Para avergonzar a los sabios. De manera que Pablo no llegó a ese resultado como consecuencia de sus habilidades o de sus capacidades. Yo les he compartido en otras ocasiones y para los que no lo conocen, ¿sí? Si ustedes me hubieran tenido que elegir como pastor, no me hubieran escogido, no me hubieran llamado, no me hubieran apartado, ¿sí o no? Yo era sumamente torpe, no es más, sigo siendo sumamente torpe. Que ustedes no lo vean porque no están todos los días conmigo es diferente, ¿cierto? Sigo siendo sumamente torpe, demasiado torpe. Yo siempre digo, mire, la gracia de Dios es tan maravillosa que yo tengo la esposa que tengo por la gracia de Dios, ¿sí o no? Yo siempre digo en mis pensamientos, mire, la esposa que yo tengo no la conquistó César, la conquistó Dios por mí. Porque cuando nosotros empezamos a ser novios o a conocernos, había tanta timidez en mí que yo no era ni siquiera capaz de comer con ella. Si íbamos a algún lugar, yo pedía para empacar, que me lo llevaran y después me encerraba en un baño y me lo comía. Me daba pena comer en público. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? Que la primera vez que me arriesgué a hacerlo en público, regué toda la comida. Me pasaron los tenedores, volteé el plato, puse la carne para adelante y cuando la fui a trinchar, con la carne empujé todo y lo regué. Y regué todo. De manera que yo llegaba donde ella estaba y cuando llegaba, mi mamá en esos días tenía una moto y me la prestaba y llegaba y ¡pum! Me caía. De donde usted miraba, crea. Yo pintaba más para Tontoniel que para pastor. De manera que todo es la gracia de Dios, no es la capacidad humana, no es la fuerza humana, no son las habilidades ¿de quién? Del ser humano. La iglesia hemos cambiado todo eso, porque la iglesia ahora se asombra es de los habilidosos, pero pierde de vista la gracia de Dios que puede obrar en la vida de un ¿qué? De un ser humano. Pablo dijo, lo que ustedes ven en mí no es el resultado de nada que yo pueda producir. Es el resultado de lo que Dios está ¿qué? Obrando. Es más, si hemos dejado de pecar, es el resultado de lo que Dios está obrando. No es el resultado de nuestra propia obra, porque el ser humano por sí mismo no puede dejar de pecar. Por sí mismo. Pero cuando Dios viene a él, el poder de Dios es tan grande que pone freno al pecado ¿en quién? En el corazón del ser humano. Porque si usted mira, somos nosotros los que hemos puesto a los hombres que predican en algún lugar en un pedestal. Entonces los vemos como
personas superdotadas, como personas que todo lo saben, como personas que todo lo conocen, como personas que saben la salida para todo, como personas que tienen la respuesta para todo, ¿sí? Porque vemos a los hombres de Dios como si fueran infalibles, cuando es todo lo contrario. Somos completamente falibles, somos completamente débiles, somos completamente frágiles, ¿sí? Somos personas que lo único que podemos decir es que somos sostenidos por el poder de ¿quién? Por el poder de Dios, ¿cierto? Muchas veces he atendido consejerías, ¿sí? Y la mayor parte del tiempo yo no sé qué decir en una consejería. La gente cree que porque el pastor predica, entonces sabe las respuestas de todo. Y la mayor parte del tiempo, mientras la persona está contando sus problemas, yo estoy orando y le estoy diciendo por dentro al Señor, Padre, ¿y aquí qué hacemos? Dios mío, Señor. No sé qué respuesta darle hasta a esta persona, ¿cierto? Muchas veces me he arriesgado y he hecho uso del conocimiento bíblico, la embarré. Di un consejo completamente salido de tono porque lo di conforme a qué, conforme a mi opinión. Porque lo único que Dios ha hecho es exponer a través de hombres muy frágiles y de personas muy débiles su gracia y su poder, para que cuando alguien vea a alguien, no se maraville de ese alguien, se maraville de todo lo que Dios puede hacer en la vida de ¿qué? En la vida de una persona. Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20, en el versículo número 12. Porque hay una porción que me identifica profundamente en las Escrituras con las cosas que permanentemente puedo atravesar en mi corazón, ¿cierto? A veces los seres humanos, un día un hermano me decía, ay pastor, a mí me gustaría vivir como usted. ¿Sí? Y yo le decía, dices eso porque no conoces mi corazón. Ay pastor, es que usted como que no se angustia. Ay pastor, es que usted como que no le da miedo. Ay pastor, es que usted como que no le da tristeza. Y entonces yo le decía a ese hermano, mire, lo único que ha cambiado en mí es que ya no me quejo tanto. Por lo demás me da de todo eso y más. Porque solamente Dios es el fuerte en medio de quién, en medio de nosotros. Y nosotros somos los que idealizamos a quién, a las personas. Y el rey Josafat, en medio de una situación bien compleja, vive una situación donde, como le decía, esta porción siempre me he identificado muchísimas veces, porque muchísimas veces estoy aquí en este lugar, son muchísimas veces. Como le digo, una cosa es que usted esté quejándose y otra cosa es lo que usted esté atravesando. ¿En dónde? En su corazón. Entonces Dios da la gracia de no estarnos quejando, pero que muchas veces me siento en este versículo número 12 donde dice, oh Dios nuestro, está rodeado de sus enemigos. Se han levantado los moabitas y los amonitas. Se vinieron y son un ejército más fuerte que ellos y están mejor armados que ¿quién? Que ellos. Y dice Josafat orando, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Escuche, porque en nosotros no hay ¿qué? Fuerza. Contra tan grande multitud que viene contra nosotros, oh Señor, esto es más grande de lo que yo soy capaz. El problema es que cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba jugar mucho moneditas, porque uno pegaba la moneda contra la pared a que se acercara la moneda del otro y después uno tenía que medir una cuarta. Si entre una moneda y la otra la tocaba con la cuarta, entonces se ganaba la otra moneda. Pero como yo tenía una mano tan grande, mi mano mide 26 centímetros, hace mi cuarta, tenía la mano más grande del salón.
¿cierto? Entonces me iba muy bien jugando esas moneditas para ganar. El asunto es que teniendo unas manos tan grandes, o por lo menos unos dedos muy largos, ¿sí? Casi todas las cosas se me salen de las manos. Casi todas las cosas se me salen de control. Y entonces no es un asunto de manos grandes, es un asunto del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y dice acá, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y después dice, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Pero mire lo hermoso. Hoy en día el mundo le avergonzaría a este tipo de líderes. Y le avergonzaría a este tipo de líderes porque a nosotros nos gusta otro tipo de líderes. ¿Sí o no? El líder que en lugar de decirme que tiene miedo, me diga que él es valiente. El líder que me diga que en lugar de no saber qué hacer, que él me diga sí sabe qué hacer. Ese es el tipo de liderazgo que pinta ¿qué? Que pinta el mundo, ¿cierto? Ahora este rey está parado orando a Dios y está orando no a escondidas, sino está orando delante de la multitud. O sea que todo el mundo se está dando cuenta de qué es lo que pasa en el corazón del que los lideraba. Y cuando pasó todo eso, ¿sí o no? Mire lo que dice el verso siguiente, el verso número 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea que la fragilidad del rey, ¿cuántos la vieron? Todos. Pero ¿sabe qué estaban viendo ellos en la fragilidad de su rey? La fragilidad que ellos mismos tenían. Ellos están diciendo, mire, lo que no somos capaces de decir, él lo está diciendo público. Porque a veces nosotros buscamos más aparentar como que sí somos capaces de todo, ¿sí? Y cuando otro lo dice, entonces uno se ve como identificado allá porque ese dijo lo que yo no digo. Pero ¿sabe qué fue lo más hermoso? Que viene una respuesta de parte de Dios que no es común. Toda esa historia la puede leer en su casa, en ese capítulo. Pero viene una historia que no es común. Porque el Señor le dice, pues pónganse a adorar. ¿Sí o no? Y eso como que no cuadra en la cabeza del ser humano. Como que yo tengo muchos asuntos para resolver y que Dios me dice que me ponga a adorar. En lugar de Dios mandar armas, en lugar de Dios mandar más soldados, en lugar de Dios decirnos con claridad qué va a hacer, si va a hacer descender fuego del cielo y los va a matar a todos, como es la respuesta que nosotros esperamos, pero nosotros esperamos es ver una respuesta. Pero la única respuesta que Dios espera ver en nosotros es adoren. Y sacó un grupo y los puso a cantar. Pero el asunto no eran canciones. El asunto era como que todo este pueblo mire a Dios. Y el Señor les dijo, yo voy a pelear por ustedes. Cuando ya haya peleado, ustedes van a salir y recogen el botín. Y dice que mientras ellos empezaron a ser guiados por Dios, a lo que parece una locura para la mente humana, que mientras yo tengo todos los problemas del mundo y lo que quiero es solucionarlos, lo más ilógico es que Dios me diga que me postre y empiece a adorarlo. Para el ser humano eso es lo ilógico, pero para Dios es lo único que pone al ser humano en victoria, es lo único que levanta al hombre de su condición. Y aquel día el Señor dice que las emboscadas que ellos habían puesto empezaron a ser usadas entre ellos mismos. Y sus enemigos se pelearon entre ellos mismos mientras miraban a los de abajo diciendo, ¿qué están haciendo estos? Se enloquecieron. Esto es una locura. Esta gente, en lugar de empezar a prepararse para pelear, se pusieron a arrodillarse. ¿Qué es esta locura? Se empendejaron, se entontaron, les lavaron el cerebro. Pero aquel día Dios hizo una gran victoria en medio de ¿quién? De ellos, mostrando un camino trazado por Dios. ¿Para quién? Para nosotros.
Y esto me lleva a entender algo que oraba el pastor esta mañana, lo decía en sus palabras. ¿Sí? Señor, no nos dejes llenar más de información. No queremos seguir siendo eruditos en las Escrituras, pero vacíos de la vida de Dios. Sabemos mucho, pero toda la información que tenemos como que no está sirviendo para nada en nuestras vidas. Más bien, Señor, permítenos conocer poco, pero que eso poco lo experimentemos a nivel de vida. Porque eso poco, hecho vida por el poder de Dios en nosotros, es más que nos supiéramos toda la Biblia. Es más. ¿Y cuánto necesitamos todo esto? Hay cosas que es difícil para el ser humano, pero que son una gran bendición. ¿Sí? ¿Ustedes quieren saber cómo me veo yo? Cuando me miro al espejo. Sí. Me veo como un hombre frágil, débil, incapaz, torpe, con muchas insensateces dentro de su corazón. Agradezco a Dios que muchas veces los demás tengan una buena opinión, ¿sí? Pero a veces sé que la buena opinión que a veces tienen es solo gracia de Dios. Es solo gracia de Dios. Pero yo me veo en eso y no me amargo, sino que yo veo todo eso y digo, Señor, me veo tan débil. Señor, ¿será que esto sí va a ser posible? Me veo a veces con temores. A veces me angustio y me paro delante del espejo y le digo, Señor, la angustia quiere como entronarse en mi corazón. Y cuando veo con todo eso no me amargo, sino que me acuerdo de que el Señor dijo, bástate mi gracia. Entonces digo, Señor, tu gracia es suficiente. Y bendita toda esta fragilidad de cómo yo me veo, porque no me está amargando. Tampoco me está llevando a verme como lo peor del mundo, pero me está llevando a verme como necesito, como una persona completamente necesitada de Dios. Como lo cantábamos ahora al principio, ¿cierto? Es fácil decirle a Dios, necesitado, cuando estamos tranquilos, aliviaditos, con mercado, con trabajo, con la familia en paz. Decirle a Dios necesitado, oh, ¿sí o no? Pero cuando acontecen tantas cosas en nuestra vida, decirle a Dios que estoy necesitado de Él, es entender que todos los días vivo por su gracia. Y qué hermoso, porque hay muchas cosas que nos afligen. ¿Tienen cosas que le aflijan? ¿Tienen cosas que le duelen? Sí. Pero bendito Dios por todo eso. Lo he entendido muchísimo y le doy gracias a Dios. Porque le digo al Señor, Señor, todo eso que me aflige en este mundo me da más razones todos los días para no querer ser de este mundo y para esperar la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos los días, eso me da más esperanza. Señor, ahora entiendo que dejaste que aquí en este mundo nos aflijamos para que en este mundo no atesoremos nada. Porque en el momento en que no nos afligimos empezamos a hacer tesoros terrenales. Pero cuando nos afligimos empezamos a soltar todos esos tesoros y ya no queremos hacer sino tesoros en el cielo, como está escrito. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no ¿qué? Y no las de la tierra. ¿Sí? Pase conmigo ahí en Filipenses 3:4. Leíamos ahora, ¿qué dijo Pablo? Que la gracia de Dios era la que operaba en él, pero que la gracia de Dios no había sido en vano, o sea, no había sido sin resultados. Pero no olvidemos, cuando la gracia de Dios obra, ¿qué va a derribar? Si la gracia de Dios va a obrar en Samuel, ¿qué va a derribar? Samuel. ¿Sí? Se la voy a sapear para que los demás la sepan cuando les pregunte. Si la gracia de Dios va a obrar en Samuel, va a derribar a Samuel. Cuando la gracia de Dios obró en Pablo, ¿a quién derribó? A Pablo, ¿sí o no?
De manera que si pones ahí tu nombre, si la gracia de Dios va a obrar en César, ¿a quién va a derribar? Ah, sí, pero nosotros queremos que derribes al diablo, no a mí. Que nosotros queremos que el problema es el diablo. ¿Sí o no? Es más, en la Biblia se habla del diablo, pero el diablo se habla como un personaje más en la Biblia, no como el que tiene el control de nada. Siempre se deja ver de Génesis a Apocalipsis a Dios como el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Es más, no hay nada que el diablo pueda hacer sin el permiso de Dios. Solo puede ir hasta donde Dios se lo permite. ¿Sí o no? No más. Entonces estamos tranquilos, por eso no estamos peleando con el diablo. Los asuntos que pasen se arreglan ¿con quién? Con Dios. Única y exclusivamente ¿con quién? Con Dios en nuestro caminar. Filipenses 3:4, les decía ahorita, ¿a quién van a derribar? ¿Qué va a derribar Dios? Todo lo que hay en nuestro corazón. No olviden, no es un asunto de talentos, de capacidades, ¿sí? Dice Filipenses 3:4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dijo Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a hacer una lista. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, ¿cuánto había atesorado en su vida religiosa Pablo? ¿Cuántas cosas se habían vuelto de valor para su corazón? Hasta que vino Cristo. Y para Cristo establecer su justicia tuvo que derribar todo lo que Pablo había ¿qué? Atesorado. Y dice el verso 8. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la ¿qué? Por la fe. ¿Sí o no? Entonces mire lo hermoso. Todo eso ha sido provisto ¿por qué? Por gracia. Pablo dijo, la gracia produjo que se derribara en mí toda la estructura religiosa y la gracia produjo en mí que se manifestara una nueva vida. Por eso Pablo pudo llegar a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en ¿quién? En mí. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Si su gracia es suficiente, necesitamos entender un poco más sobre gracia. La palabra que se traduce en el Nuevo Testamento para gracia es la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad, ¿sí? De manera que Dios nos ha mostrado tanto su misericordia como su gracia. Su misericordia, cuando Él llevó sobre sus hombros el castigo que yo debiera llevar por mi pecado. Y su gracia, cuando Él me dio la vida que yo no merecía ¿qué? Recibir y por la que yo no podía hacer méritos para poderla obtener. Pero aquí necesitamos entender algo importante, ¿sí o no? Para entender lo que sí es gracia, vamos a hablar un poquito de lo que no es gracia, ¿sí? Para ver si eso nos ayuda como a verlo con más claridad. Porque, no olvidemos, Dios está afirmando nuestro caminar y nuestra vida. No entender la gracia nos lleva a caminar de manera superficial, de manera simple, sin entrega, sin compromiso, sin dedicación, pero eso es una interpretación que hacemos de la gracia de aquí hacia arriba. Cuando la gracia se interpreta de arriba hacia abajo, la gracia lo demanda absolutamente todo, ¿cierto? Si la ley tenía altas demandas, las demandas de la gracia son mayores que las demandas de la ley, ¿sí o no? ¿Y bajo qué tiempo vivimos nosotros? Bajo la gracia. Simplemente que la gracia, cuando es mal entendida, nos lleva a un caminar diferente a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que el hombre interprete de la Escritura de manera terrenal, desde aquí hacia arriba, el hombre la pervierte
y hace una imagen distorsionada de Dios, porque el hombre desde aquí piensa de Dios conforme el hombre piensa que son sus necesidades. Entonces piensa solamente en Dios como proveedor cuando piensa que su necesidad es solo mercado. Piensa en Dios solamente como sanador cuando piensa que Dios solamente es como el médico que le va a quitar las dolencias, ¿sí o no? Pero a ese mismo ser humano no le gusta pensar que Dios es justicia, y que si Dios es justicia no te puede dejar en una vida de pecado, y que si la justicia de Dios vino a tu vida, la justicia de Dios va a cambiar todo tu caminar. Pero a veces al ser humano esa imagen de Dios no le gusta, porque la mala interpretación de la gracia, dentro de algunas que busqué y encontré para poder compartirles, es que una mala interpretación de la gracia es esto: que Dios nos perdonó para que seamos salvos, pero que sigamos llevando nuestro propio estilo de vida. Así muchos interpretan la gracia. Dios me perdonó. Ahora, si Dios te perdonó, ¿el perdón de Dios va a producir una transformación en tu vida? Completamente. Si nosotros tenemos el pensamiento de que es que Dios me perdonó, pero que yo puedo seguir viviendo de la misma manera de siempre, pero que ya fui perdonado por Dios y que el cielo me espera, no nos engañemos. No sea que nos llevemos una sorpresa, no sea que nos llevemos un asombro, no sea que quedemos boquiabiertos, ¿cierto? Asombrados de que lo que creíamos que iba a pasar no aconteció, porque teníamos un mal entendimiento de lo que Dios había ¿qué? Dispuesto. Un mal entendimiento de la gracia es que Dios me perdonó y me salvó para que yo siga viviendo mi propia vida con la seguridad de que voy a ir al cielo. Eso no sucede. ¿Es claro? Porque eso nos tiene que llevar a revisar nuestras vidas y nuestro caminar. Otro mal entendimiento de la gracia es que la gracia nos otorga permiso para pecar sin consecuencias. Es que como yo ya estoy bajo la gracia y Dios me perdona. No, Dios perdona, amén, pero Dios perdona y deja las consecuencias. ¿Para qué? Para podernos enseñar y para establecer su temor dentro de ¿quién? Dentro de nuestros corazones. Pero muchos consideran la gracia, Dios perdona y no pasa nada. No, Dios perdona, pero hay consecuencias, que aunque Dios perdonó, Dios al perdonar quita la condenación, pero no quita ¿qué? Consecuencias de nuestra vida. Otros piensan que la gracia de Dios es que Dios llena vacíos. Entonces hay algo que yo empiezo y como yo no lo puedo terminar, entonces el vacío que yo no pude terminar, Dios lo completa. Llévate algo claro. Dios jamás va a terminar algo que el hombre empezó. Jamás. Dios solo va a terminar lo que Él empezó. La Escritura dice, Pablo dijo, estando convencido de esto, que el que empezó la buena obra, ¿quién la empezó? O sea que la única obra que Dios va a terminar es la que Él empezó. Él no va a terminar la obra que nadie haya empezado. Entonces, como se cree que la gracia es que Dios llena vacíos, que lo que yo empiezo Dios lo termina, no nos engañemos, eso no hace parte de ¿quién? De la gracia. Escuché a una persona decir esto y me aterró en el corazón, porque decía, Dios es amor, yo soy bueno para pecar y Dios es bueno para perdonar. Eso es una perversión del corazón. Eso es un endurecimiento, es un enceguecimiento, es una mala imagen surgida del corazón perverso del hombre. ¿De quién es? Dios. Muchos piensan que la gracia de Dios es Dios bajando sus estándares, porque muchos dicen, no, es que uno lee el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento Dios era pero rayado, todo lo que acontecía, pero en el Nuevo Testamento Dios es amor. Y entonces la gente relaciona eso como que Dios atrás era de una manera y como que Dios en el Nuevo Testamento entonces se volvió alcahuete y permite todo. No, mis amados, en el Antiguo Testamento Dios dio la ley para desnudar en qué clase o en qué condición estaba el ser humano, ¿sí?
Pero Dios ahora nos dio la vida de su Hijo para que la vida de su Hijo cumpla en nosotros lo que nosotros no podemos cumplir. Para que la vida de Cristo sea la que establezca en nosotros los mandatos de ¿quién? Los mandatos de Dios. O sea que si la vida de Cristo viene a un ser humano, la vida de Cristo va a ir obrando en ese ser humano el estándar de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, si la vida de Cristo vino, el que fornicaba, ¿no qué? No fornique, ¿qué? El que robaba no robe más. Pero es lo que va produciendo la vida de ¿quién? Si es algo que voy a autoimponerme, pues fácilmente en algún momento voy a creer que yo estoy haciendo méritos. No, no hay forma de hacer méritos. Un enemigo de la gracia es el orgullo. ¿Por qué es un enemigo de la gracia? Porque el orgullo ha llevado a muchos a decir que la gracia es la herramienta de los débiles, porque como no son capaces de lograrlo, entonces tienen que recibir ayuda para lograrlo. No, mis amados, la gracia es que nosotros necesitamos una completa ayuda ¿en qué? En nuestras vidas. Otra cosa que nos permite como disfrutar la gracia es creer que la gracia es algo que yo puedo llegar a ¿qué? A merecer, ¿cierto? Y entonces muchas veces pensamos, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Qué? Porque le miré las nalgas a la muchacha, pero ¿y de qué malo estoy? No estoy haciendo nada de malo. ¿Sí? Entonces, de cierta manera estoy diciendo, soy bueno y lo que viene de parte de Dios, yo merezco recibirlo. La autocompasión es otro enemigo de la gracia. Porque a veces nos lleva a pensar, no, es que yo no merezco la condición en la que estoy, yo no merezco. Y entonces mi corazón se cierra a recibir lo que Dios dispuso, porque me coloco en una actitud equivocada frente a ¿quién? Frente a Dios. Va conmigo a Mateo 21:31. Mateo capítulo número 21, versículo número 31. Pablo dijo, no soy yo, es la gracia de Dios ¿en quién? En mí. La gracia de Dios estaba haciendo una obra, pero la gracia de Dios tiene unos resultados. Y entonces en Mateo 21:31, antes de llegar ahí a ese versículo, los pongo en contexto de lo que el Señor venía diciendo. El Señor usó una parábola para decirle a sus oyentes que un padre de familia le había dicho a uno de sus hijos, vaya y trabaje, pero ese no queriendo, dijo que no iba a ir, pero dice que más tarde arrepentido fue e hizo lo que el padre le había dicho. Más al otro hijo le dijo, vaya y trabaje, y el otro hijo le dijo, listo, yo voy. Pero una vez se fue el padre, ese otro hijo que dijo que sí iba, no fue ni hizo nada. El Señor pregunta, ¿cuál cree de esos dos que hizo la voluntad del Padre? Y la respuesta fue el primero. El que dijo que no quería, pero después arrepentido, fue el que fue hizo. Y ahí es donde el Señor, mirando a los que le estaban preguntando, responde en Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, ¿cierto? Y entonces, cuando uno mira esto, uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Se corrompió el reino de Dios? Porque los religiosos y los celosos de los esquemas religiosos están hablando con Jesús y ahora Jesús los mira y les dice, pero las prostitutas y los publicanos, que eran los judíos que cobraban impuestos, que no eran queridos por ellos, van delante de ustedes en el reino de ¿quién? De Dios. Entonces pareciera, ¿cierto?, que Dios hubiera bajado los ¿qué? Los estándares. Es como si Dios hubiera cambiado la forma para que los que antes no tenían acceso ahora tuvieran ¿qué? Acceso, ¿cierto? Pero no, en ninguna manera Dios estaba hablando acerca de eso. Cuando Dios les dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, lo que el Señor está diciendo, mire, frente al llamado de ellos hubo arrepentimiento.
Y frente a ese arrepentimiento, ¿recuerdan que hubo en el hijo que dijo que no quería, pero después se arrepintió? Fue hizo. ¿Qué hubo en esas rameras y qué hubo en esos publicanos? Arrepentimiento. Ahora, ¿qué produjo el arrepentimiento? Y tenemos ejemplos en la escritura. En la Biblia se habla de una mujer que vivía en las murallas de Jericó llamada Rahab la ramera. Esa mujer era prostituta en Jericó. Guardó la vida de uno de los espías que habían ido allá. ¿Sí? Cuando Dios derrumbó esas murallas, Dios la guardó y se volvió parte del pueblo ¿de quién? De Dios. ¿Sí? ¿Qué era Rahab en Jericó? Una ramera, una prostituta. ¿Qué era Rahab cuando Dios la hizo parte del pueblo de Dios? Una dama, una señorita, una mujer de honor. ¿Se da cuenta? Que la gracia no coge un pecador y lo trae para que siga haciendo lo que se le dé la gana en el nombre de Dios y convencido de que tiene el favor de Dios sobre su vida. No, si una persona tiene el favor de Dios sobre su vida, la evidencia del favor de Dios es transformación en su vida. Si el favor de Dios está, tiene que haber cambio. Si no hay cambio, hay algo que no está sucediendo. No nos engañemos, porque si no, eso es gracia barata y mentirosa. Hoy que la iglesia se ha llenado de tanta cosa, de fornicación, de adulterio, de pornografía, de una cantidad de cosas, ¿sí? Porque la gracia barata ha hecho posible: Dios me ama, Dios sabe que soy débil, Dios sabe que soy frágil, Dios sabe que lucho con esta carne. Sí, Dios sabe todo lo que pasa en nuestras vidas, pero Dios también nos ha provisto qué es lo que vence todo eso dentro de nuestras vidas. Si nos proveyó la vida del que obtuvo la victoria sobre la muerte y el pecado en la cruz del Calvario, el que venció allá en la cruz del Calvario es el que vence todos los días dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿a quién nos tiene que derribar? Es a nosotros mismos, que resistimos esa realidad dentro de nuestras vidas, que resistimos esa realidad dentro de nuestros corazones. Entonces ellos iban adelante porque el reino de los cielos se había llenado de prostitutas y de pecadores. No, iban adelante porque ellos habían dejado que la obra de Dios fue hecha en sus corazones, que esa obra se realizara dentro de sus vidas, que esa obra aconteciera dentro de cada uno de ellos. La gracia no es permiso para pecar. La gracia es el poder de Dios obrando en nosotros para dejar de pecar, que es todo lo contrario. Eso es la gracia. La gracia no es algo que Dios da aparte de sí mismo. La gracia es Dios dándose a sí mismo. La gracia no es un don que Dios nos dio. La gracia es que el don que Dios nos dio es el mismo, ahora habitando dentro de nosotros. De manera que la gracia no es algo, la gracia es alguien. Y cuando Dios nos va permitiendo conocer esa realidad, ese poder va a orar en nuestras vidas. Pablo dijo: la gracia no ha sido en vano, ha dado unos frutos, ha dado unos resultados. Mis amados, no hemos sido llamados a ser perfectos, pero la obra de la gracia de Dios sí está perfeccionando a los santos todos los días, para que todos los días se haga palpable lo que Dios está obrando en nosotros. Vamos a orar, Padre.